Hoy vamos a ver la característica número 9 que identifica a la democracia liberal y que tiene un sólido sustento bíblico. Está registrado en la palabra de Dios. Y esa característica es la libertad de expresión. La democracia liberal trata de reconocer y hacer practicar esta característica basada en la Biblia, y en consecuencia, normalmente en los países cuyo régimen político se constituye como una democracia liberal, normalmente suele haber un ambiente de libertad de expresión donde las personas pueden expresar libremente sus opiniones y pensamientos sin ningún tipo de miedo a represalias, a castigos o a vulneraciones a su integridad física, ¿no? Moral y civil, ¿no? La libertad de expresión evidentemente tiene límites, porque uno puede expresar abiertamente lo que uno piensa, pero sin transgredir los derechos de terceras personas y sin que la libertad de expresión pueda suponer un peligro para el orden público o la seguridad interna de un país. Por ejemplo, no es válido la libertad de expresión para incentivar a la violencia o a actos terroristas o a subvertir el orden constitucional o a animar a otros a cometer delitos o a usar amenazas que atenten contra la vida y la integridad de otras personas, etc. Es decir, la libertad de expresión no abarca a ese tipo de situaciones que suponen un daño y un perjuicio para otros y para la sociedad en general. Por lo tanto, la libertad de expresión efectivamente tiene límites y así lo reconocen las leyes existentes en las democracias liberales. Todos esos matices de la libertad de expresión también están registrados en la Biblia. En estos versículos que ustedes ven en pantalla vamos a comprobar que la Biblia sí reconoce nuestro derecho a libertad de expresión, pero dentro de ciertos límites. Evidentemente, hay democracias liberales que a veces no cumplen debidamente esta característica y a veces restringen en demasía la libertad de expresión, y a veces hay demasiado abuso en cuanto a restringir la libertad de expresión y, por ejemplo, se persiguen, por ejemplo, opiniones políticas diferentes a las del poder de turno, se persiguen opiniones en otros ámbitos que son discrepantes de quien ostenta el poder en una empresa, etc. Lamentablemente, a veces en las democracias liberales se vulnera el derecho a la libertad de expresión y otras veces se le da demasiada libertad. Vemos hay regímenes donde existe democracia liberal y se permite a la gente hablar cosas que provocan aumento de violencia, que incentivan a la comisión de delito, que incentivan a subvertir el orden constitucional, como por ejemplo libertad de expresión supuestamente para favorecer la ruptura interna de un país, la secesión de un territorio respecto de otro, etc. Es decir, vemos ambos extremos. Un abuso de la libertad de expresión que puede o bien llevar a cometer delitos y una restricción indebida de la libertad de expresión. Vemos ambos escenarios en una democracia liberal, lo cual demuestra que a veces no se hace uso debido de ese derecho, que también la propia Biblia reconoce. Sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios, en estos versículos que vamos a analizar a continuación, deja muy claro cuáles son los verdaderos márgenes, los verdaderos límites para ejercer la libertad de expresión. La Biblia sí reconoce que tenemos derecho a expresarnos libremente, pero hay límites que establece la Biblia y que vamos a demostrar en esta ocasión que esos límites son buenos y que siempre que los practicamos nos va a ir bien, porque son razonables, están dentro del sentido común y van acompañados a nuestra naturaleza humana. Los seres humanos tenemos una serie de características donde la libertad de expresión tiene que tener límites. No vale decir, bueno, tengo libertad de expresión y puedo ofender a cualquier persona sin ningún tipo de consecuencias. No, hay límites. Todo eso lo vamos a analizar a continuación. Vamos a leer, por lo tanto, Gálatas capítulo 5, versículo 13, donde leemos lo siguiente. Dice, ustedes fueron llamados, por supuesto, para libertad, hermanos. Solamente que no usen esta libertad como incentivo para la carne. Antes bien, mediante el amor, sírvanse como esclavos unos a otros. Eso dice Gálatas 5, 13. Bueno, aquí la escritura es muy clara. Hemos sido llamados a ser libres. Jesús lo dijo en una ocasión. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Entonces, el cristiano disfruta, entre otras cosas, de plena libertad, pero es una libertad cristiana, una libertad que está sujeta a los límites que establece la palabra de Dios. ¿Y esa libertad qué límites tiene? Bueno, dice, no usen esta libertad como incentivo para la carne, es decir, para los pecados carnales. Por ejemplo, los versículos 19 en adelante se habla de cuáles son esas obras de la carne. Fornicación, altercados, divisiones, cólera, envidias. Bueno, evidentemente este tipo de prácticas carnales nos hacen daño a nuestra naturaleza humana, porque no estamos creados por Dios para ser felices con discusiones, con contiendas, con peleas, con cólera, con altercados. No somos creados de esa manera.
Nuestra naturaleza humana nos impulsa a llevar una vida tranquila, pacífica, respetuosa, amable, que son las obras del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere que llevemos a cabo. Entonces sí, somos libres, pero sin vulnerar a los demás. Somos libres para expresar lo que queramos, sí, pero sin cometer este tipo de pecados graves, obras de la carne que la Biblia condena. Si nosotros usamos nuestra libertad para expresar lo que pensamos, lo que sentimos, sin llegar a caer en estos pecados graves, estamos haciendo un uso correcto, beneficioso de la libertad de expresión. Hay que tener cuidado porque algunos grupos religiosos fanáticos, abusando de su derecho a ejercer su libertad religiosa, reconocida por las democracias liberales, coartan todo tipo de libertad de expresión de sus miembros. Los testigos de Jehová son un ejemplo de ello. Dice que cualquier cosa que se hable de manera negativa sobre ellos, ya eso es catalogado de enemigo. Bueno, Gálatas 5:20 dice que la enemistad es, entre otras, una práctica de la carne, un pecado grave que el versículo 21 declara que quienes lo practican no heredarán el reino de Dios, por lo tanto está desaprobado por Dios. Pero los testigos de Jehová la enemistad la cometen como algo natural, ¿sí? Ellos están tan corrompidos en sentido espiritual, cometen pecados graves tan despreciables como la enemistad, que ellos no tienen ningún problema en decir, bueno, los que hablan negativamente de nosotros son enemigos. Eso dicen los testigos de Jehová. Entonces ellos abusan de su libertad de expresión para incentivar al odio, llamando a otros enemigos. Eso es una cosa muy, muy grave. Pero no debemos, los cristianos teócratas, usar la libertad de expresión para llamar enemigos al que hace uso de su libertad de expresión para tener una opinión negativa sobre nosotros. Eso tenemos que tener mucho cuidado. La libertad de expresión implica que podemos hablar todo lo que queramos, pero sin caer en los pecados graves, sin caer en hacer daño a los demás. ¿Hay libertad de expresión para hablar negativamente de los testigos de Jehová? Sí, siempre y cuando no llegues a la enemistad, no llegues a los arrebatos de cólera, a las altercaciones, a las peleas. Sí, siempre y cuando se limita una libertad de expresión dentro de la ley de Dios y dentro de las leyes del Estado secular, pues es aprobada, ¿no?, esa libertad de expresión. Así que hay libertad de expresión. Como cristianos teócratas podemos usar nuestra libertad de expresión. Es un derecho que la Biblia reconoce. Tenemos libertad de expresión. Pero siempre y cuando no caigamos en pecados graves. Siempre y cuando esa libertad de expresión la usemos como instrumento de amor. Bueno, a veces se habla negativamente de los testigos de Jehová como una muestra de amor hacia ellos, porque hay el deseo de que ellos se corrijan. Se han pasado tantas décadas abusando de sus miembros que es natural que muchos de ellos, cuando se salen, tengan que hablar negativamente de los abusos que han sufrido, precisamente para que el grupo religioso se corrija. Es una muestra de amor. Y lamentablemente el fanatismo de este tipo de grupos religiosos hace que los llame enemigos, en vez de ser humildes y reconocer sus errores. Por eso es que la libertad de expresión siempre es buena cuando se usa con el objetivo de amor, de evitar pecados graves, como dice Gálatas 5:19. Y luego vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 29. Aquí vamos a ver un límite a la libertad de expresión. Dice, no proceda de la boca de ustedes ningún dicho corrompido, sino todo dicho que sea bueno para edificación según haya necesidad, para que imparta lo que sea favorable a los oyentes. Así que este versículo nuevamente deja claro que la libertad de expresión tiene límites. No podemos usar nuestra libertad de expresión para expresar dichos corrompidos, es decir, expresiones mentirosas, injuriosas, calumniosas. Los cristianos teócratas no estamos autorizados a usar la libertad de expresión en esos términos. Eso sería catalogado de libertinaje, porque estaríamos usándola para dañar a otros cometiendo pecados graves. No, dice que todo dicho sea bueno para edificación según haya necesidad. Es decir, Pablo, el apóstol inspirado por Dios, dejó muy claro que siempre que haya necesidad de hablar para hacer el bien, hay que hablar. Nosotros cuando hemos hablado, por ejemplo, negativamente de los testigos de Jehová o de otros grupos religiosos, es porque es necesario hablar de sus abusos, porque tienen que corregir sus abusos, y eso se hace con la idea de que ellos dejen de abusar y tengan un comportamiento edificante. Cuando un testigo de Jehová se comporta conforme a la Biblia, somos los primeros en alabarlos y en dignificarlos, pero no podemos justificar lo que es contrario a la Escritura, la palabra de Dios. Como dice aquí Pablo, ¿no? Que todo dicho sea bueno para edificación, que se imparta lo que sea favorable a los oyentes. Así que la libertad de expresión tiene límites. No es la idea de hacer daño, sino de edificar, de aportar algo positivo. A los testigos de Jehová les decimos, no promovemos el odio, pero recordamos que existe odio hacia ellos porque ellos han vulnerado, han abusado por mucho tiempo. Y ellos tienen que corregirse para que precisamente ese odio que existe en algunos sectores de la población se reduzca o incluso se elimine.
Así que la libertad de expresión tiene límite. Podemos hablar, pero procurando hacer el bien a los demás, procurando que nuestras palabras siempre contribuyan a su mejoría y evitando practicar pecados graves con nuestras expresiones. No vamos a calumniar, mentir o difamar, porque eso la Biblia no lo aprueba. Y bueno, los testigos de Jehová, para ellos, como dicen, ¿no? Todo lo que sea negativo para ellos no edifica. Ellos, lamentablemente, con esa actitud, impiden cualquier libertad de expresión donde se hablen sobre sus abusos. Ellos quieren que todos sus abusos se quede tapado, que nadie proteste, porque sobre pretexto de que eso no edifica. Pero entonces, ¿quién le pone un freno a sus abusos? Ah, no. Sé bueno, humilde, perdona. Esa es su actitud impune, descarada, cínica, soberbia. Es una actitud profundamente antibíblica. Porque ellos no tienen ninguna voluntad de dejar de hacer injusticias. A pesar de que ya el Jehová en Isaías 61:8, él dejó muy claro que él odia la injusticia. Pero ellos parece ser que no les importa lo que dice su Dios Jehová. Yo digo su Dios Jehová porque ellos dicen que creen en Jehová, pero por sus prácticas demuestran que no creen en Jehová, porque Jehová odia la injusticia y ellos cometen injusticias contra sus propios miembros y encima le piden que se calle, lo cual demuestra que es una organización corrupta en sentido espiritual. No, los testigos de Jehová tienen un grave problema con la libertad de expresión, que reconoce la propia Biblia. Lo hemos leído en Gálatas 5:13. Hemos sido llamados a libertad. Tenemos derecho a poder expresar, a poder proferir dichos, pero siempre que sea con un objetivo bueno. Y es bueno hablar sobre los abusos de los que uno ha sido víctima, con la idea de que el abusador deje de abusar y pueda ser desenmascarado para humillarlo y que se dé cuenta que tiene que cambiar. Esa es la intención. Humillar a alguien porque se ha comportado mal y cree que puede seguir haciéndolo, eso es correcto, porque tiene que haber alguna forma de pararle sus abusos. Y si se le detiene sus abusos mediante la libertad de expresión, es una de las formas más pacíficas, porque no se le está deteniendo mediante el uso de la fuerza, sino mediante la libertad de expresión. Eso es lo más cristiano que puede haber. Efesios capítulo 5, versículo 3 y 4 agrega también lo siguiente. Dice que la fornicación y la inmundicia de toda clase o la avidez ni siquiera se mencionen entre ustedes tal como es propio de personas santas. Tampoco comportamiento vergonzoso, ni habla necia, ni bromear obsceno, cosas que no son decorosas, sino más bien el dar gracias. Estos versículos también subrayan los límites de nuestra libertad de expresión como cristianos. Es decir, nosotros no podemos usar nuestra libertad de expresión para hablar un lenguaje sucio, de contenido sexualmente inmoral, que hable sobre fornicación o inmundicia, avidez. Dice que eso ni siquiera se debe de mencionar entre nosotros. Es decir, hay límites muy claros que la Biblia da a la libertad de expresión. Podemos hablar, podemos expresarnos libremente, pero no podemos hablar de ciertas cosas que la Biblia condena, como por ejemplo la inmoralidad sexual, la avidez, la inmundicia, ese tipo de cosas asquerosas que Jehová odia y que realmente son dañinas para el ser humano. No debemos ni siquiera de mencionarlo, porque hay que erradicarlo hasta el máximo posible en todo aspecto de nuestra vida. Entonces ahí la libertad de expresión tiene límites. Dice, porque eso es propio de personas santas. Los cristianos teócratas tenemos que ser santos. Y una forma de ser santos es vigilar lo que hablamos. Y lo que hablamos no puede ser jamás hablar sobre actos sexuales, inmorales, sobre inmundicia, sobre avidez, y encima promoverlo o consentirlo o justificarlo. Es decir, ese tipo de expresiones está plenamente condenado por la Biblia. Hay límites a la libertad de expresión. Dice, tampoco habla necia. El habla necia es un pecado grave. Habla necia, es decir, hablar negativamente de alguien en base a falsedades, a cosas mentirosas. En eso los testigos de Jehová, lamentablemente, su liderazgo corrupto, en sentido espiritual, tiene amplia práctica, de tener una habla necia hacia sus exmiembros, ¿no? Los difaman y los insultan en los peores términos. Pero es una habla necia, porque cuando tú hablas negativamente de alguien en base a mentiras, en base a falsedades, es una habla necia. Y yo digo, no, pero es que nosotros estamos viendo que, bueno, a veces también lo que ustedes ven es prejuicioso, es malintencionado, porque ya tienes un odio predeterminado a la persona. Porque como no se somete a tu capricho, a tu voluntad antojadiza y arbitraria, pues ya la tienes en el punto de mira. Ya siempre vas a ver la negativa. Ya no importa lo que haga esa persona, sea bueno o malo, siempre lo vas a ver negativo. Por eso es que este liderazgo de los testigos de Jehová muchas veces cae en el pecado grave de habla necia. Porque ya ve negativamente a uno de sus miembros que no se ajusta a lo que ellos quieren y ya le hablan toda suerte de cosa mala sobre esa persona. Y muchas de esas personas terminan saliendo fuera, como es mi caso, y luego tenemos que hablar de sus abusos, como es natural, porque encima de que han hablado de manera necia sobre nosotros, con calumnias, con falsedades, con injurias, encima ellos quieren que
que nos callemos, ¿no? No nos podemos callar porque tienen que corregirse. Nosotros hablamos para que ellos se corrijan, en base a lo que dice la Biblia. La Biblia también dice que no debemos de hacer bromas obscenas. Aquí hay otra limitación a la libertad de expresión. No podemos usar nuestra libertad de expresión para hacer bromas soeces de contenido inmoral, como suele haber, ¿no? Hay gente que le encanta hablar bromas inmorales. Lamentablemente hay algunos testigos de Jehová que incluso han caído en eso. Bueno, nunca les van a hacer comité judicial por ese tipo de cosas, ¿no? Ya tiene que ser una cosa demasiado escandalosa. Ahí se tolera mucho el pecado grave. Pues una organización corrupta en sentido espiritual, una organización desaprobada por Dios. Ahí el Espíritu Santo no fluye de ninguna manera. Eso es más que evidente, pero los cristianos teócratas tenemos que ser muy cuidadosos en ese asunto y no debemos jamás de proferir ni una sola broma obscena, porque tan solo una de ellas amerita acción judicial dentro de nuestra congregación cristiana teócrata. Cosas que no son decorosas, es decir, una persona que expresa cosas que no decora, que no son amables, porque, por ejemplo, es cínico, es soberbio, es una persona que usa la burla, hay que tener mucho cuidado. Ese tipo de expresiones verbales son definitivamente pecados graves, y ahí la libertad de expresión cristiana no llega, obviamente. Más bien la Biblia dice que si vamos a usar nuestra libertad de expresión dando gracias, menciona al final del versículo 4, ¿no? El dar gracias. El que nuestros dichos, en vez de ser corrompidos, sean para edificación. Entonces, ahí está la palabra de Dios, con esa infinita sabiduría que tiene. Ahí nos dice en qué sentido tenemos que usar nuestra libertad de expresión. Y esta es la libertad de expresión más perfecta que puede haber. No existe más perfección en un ejercicio de libertad de expresión que la que muestra la Biblia. La Biblia nos muestra claramente cómo usar nuestra libertad de expresión de manera perfecta, sin hacer daño a nadie, sin cometer delitos, y de una manera que sea buena y edificante. Una libertad de expresión donde no cabe la difamación, la injuria ni la calumnia, siempre hablando la verdad, siempre con el deseo de edificar, de impartir lo que sea bueno, lo que sea favorable para los oyentes. Hay que a veces emitir expresiones verbales que tienen la intención de que el oyente se corrija. Ahí sí hay libertad de expresión, pero para lo que no hay libertad de expresión es para hacer bromas inmorales, para hablar de actos sexuales desaprobados por Dios, o para hablar de manera necia en base a calumnias y mentiras de los demás. Para ahí no llega la libertad de expresión. Y en ese sentido los cristianos teócratas, teniendo tan claro lo que dicen estos versículos bíblicos, pues si lo practicamos lo más fielmente posible, estaremos ejerciendo una libertad de expresión superior a la que ejerce la democracia liberal y, por supuesto, otros grupos religiosos corrompidos.